¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Yo soy Ezra Chabot y esto es Dinero y Poder. Más de 50 organizaciones sociales presentaron la acción ciudadana frente a la pobreza que busca enfrentar sus causas y eliminar las barreras que la generan. Su objetivo es promover una economía incluyente y el ejercicio efectivo de derechos sociales, iniciando por acceso efectivo a la salud. Nos acompaña aquí en el estudio de Dinero y Poder Edna Jaime, directora de México Evalúa, y por supuesto parte de este análisis que se hace. Buenas noches, Cervera Macario Esquetino. Buenas noches, Edna. Gracias ¿Cómo por estar están? con Muy buenas nosotros. noches. Edna, este tema de combate a la pobreza es manejado además en épocas electorales como estas como una gran bandera y parecería ser que independientemente de las políticas sociales que se han hecho para contener la pobreza, modelos desde solidaridad o antes hasta lo que hoy se conoce como progresa, parecería ser que pues sirven para evitar que la gente se muera de hambre, pero no sirven para sacarlos de la pobreza. Así es, en 20 años, más de 20 millones, 14.5 millones de pobres más. La desigualdad no se mueve. Entonces, lo que nos quiere decir es que las políticas públicas orientadas a resolver este problema no están dando en el blanco, por un lado, y por el otro, que pues no podemos plantear la idea de que estos grupos de población superen la pobreza si esta economía no crece. Entonces, una coalición de organizaciones de distinto origen, pues incómodas con el statu quo. Es un statu quo de este equilibrio triste, un equilibrio donde pues crecemos poco, no resolvemos los problemas de pobreza, la desigualdad parece que se perpetúa. Nos organizamos para plantear esta acción ciudadana, donde queremos pues promover un debate amplio para una política de Estado que tenga o que esté pues, orientada por dos ejes. El primero es una economía incluyente. Sí. Creemos que si tenemos esta economía escindida, las posibilidades de crecimiento de la economía mexicana van a ser limitadas. Y por el otro, garantizar derechos sociales, el acceso a derechos sociales. Entonces, estos son dos ejes que animan a la acción y, como les decía, 50 organizaciones. Hay organizaciones que se dedican al análisis y otras que están trabajando en la base. Con comunidades pobres, tratando de generar propuestas económicas de generación de ingreso en esas comunidades. Entonces, una coalición amplia porque creemos que no podemos seguir igual. Ahora, frente a las propuestas de los distintos partidos políticos en las elecciones, donde pues más, independientemente de que se dedican más a dispararle al contrario que a proponer algo, ¿aquí habría algo concreto que se les podría pedir a los políticos, a la nueva clase política que estará ahí al frente del Congreso, algunos gobernadores? ¿Qué tendría que hacer el Estado, el gobierno, para de alguna manera comenzar a apoyar modelos de crecimiento mayores? Mira, en el corto plazo la iniciativa se plantea en un tema presupuestal. El gobierno nos ha planteado que quiere hacer una reingeniería del gasto, presupuesto base cero. Entonces queremos aprovechar ese debate para presentar la evidencia que se ha acumulado respecto a la efectividad del gasto en desarrollo social. Creo que tenemos medición de pobreza seria, que ya es un referente para todos y es una manera en la que evaluamos los resultados de la política social. Tenemos a Coneval haciendo evaluación de la política social y a infinidad de instituciones que han generado evidencia. Queremos ofrecer estos insumos para la toma de decisiones y para la reformulación del presupuesto ahora que se abre esta ventana de oportunidad. Creo que es muy importante revisar los programas presupuestales destinados al abatimiento de la pobreza y creo que es muy importante corregir. Me parece increíble que el gasto, por ejemplo, en salud se haya incrementado en los últimos años de manera muy importante a través del Seguro Popular y sin embargo el gasto de bolsillo de los mexicanos sigue creciendo también. Entonces algo ahí que no está resultando suficientemente efectivo el gasto en salud para que una familia que está en la línea de la pobreza no salte hacia la pobreza por un gasto catastrófico en materia de salud. En educación es el mismo tema, gastamos y la calidad sigue siendo muy mala. Entonces no estamos garantizando derechos sociales, estamos teniendo un gasto importante en rubros que tienen que ver con el desarrollo social, pero no están afectando. Entonces me parece que aprovechar esta discusión pues es un espacio privilegiado para que pongamos sobre la mesa propuestas. Edna,
De alguna manera lo planteas muy bien, esta parte en donde la pobreza se concentra en ciertos lugares de la República Mexicana y se va haciendo una brecha cada vez más grande respecto a otros. Es muy claro que ciertos sectores de actividad que están jalando muy bien para la República Mexicana, pues no están en todos lados. Se ubican claramente en corredores industriales, automotrices, de exportación, y los indicadores ahí de pobreza son increíblemente diferentes de estados. Pues aquí les hemos puesto un mote, que son estados en donde no se produce nada, son los estados de la nada, especialistas en nada. Y ahí el papel del gobierno, pues sin duda alguna, tiene que favorecer. No lo hemos visto en los últimos 80 años y eso ha ocasionado que, al contrario de otros países del mundo en donde las diferencias regionales al interior, conforme un país va creciendo, se van abatiendo, aquí es exactamente al revés. Aquí no tenemos convergencia, sino divergencia. Es correcto. Y creo que el centro de esta acción es cómo eliminamos esas barreras que pueden estar puestas por infraestructura insuficiente, por falta de capacidades, capital humano. Entonces me parece que hay que poner atención, porque este México escindido nos está afectando a todos, ¿no? La frontera de posibilidades de la economía mexicana no va a moverse si no atendemos al México que se quedó atrás. El México que casi no produce, pero tampoco consume. Entonces, por eso la economía mexicana, su dinamismo, pues está atado al consumo del mercado estadounidense. Los mexicanos, la mayoría, por estar en condición de pobreza definida desde el punto de vista del ingreso, consume poco. Entonces, yo creo que sí tenemos que plantear políticas de Estado mucho más acertadas, dar en el blanco y interpretar que como una política económica a favor del crecimiento, pues debe estar asociada con políticas también de abatimiento de la pobreza y de la desigualdad. Estamos en una trampa y en un círculo vicioso, ¿no? No crecemos porque hay pobres, y hay pobres porque no crecemos. Y esta incapacidad permanente de decirle al sector privado, pues invierte. Pues ¿cómo voy a invertir si hay muy pocas oportunidades y no hay infraestructura? Y romper ese círculo es verdaderamente caótico, no solamente en México, en cualquier parte del mundo. La mayor cantidad de inversión se dan en donde están verdaderamente esas posibilidades. Y claramente en los estados del sur del país, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, parte de Michoacán, es francamente impresionante este nivel de pobreza. Y es donde fracasan todos los proyectos de reforma educativa, donde fracasan los proyectos de inversión en infraestructura física. Hemos tenido anuncios desde Vicente Fox, cuando planteó el Puebla-Panamá. El presidente, en el decálogo, cuando habló de temas de seguridad, el componente era cómo rescatamos a las zonas atrasadas del país, pero pues parece que ya también se diluyó. Al respecto, una gran diferencia entre lo que tenemos hoy y lo que teníamos antes es que ahora sí hay sociedad civil y antes no había. Eso es bien importante. Cuando empezaron los cambios en México, realmente la sociedad no tenía ninguna organización. Las pocas organizaciones que existían acabaron siendo parte de partidos políticos y se metieron en esta lucha que no es el objetivo fundamental de ellas y dejaron de ser útiles. Ahora hemos tenido más éxito con varias de las organizaciones, incluyendo la que tú encabezas, pero un elemento clave para el éxito es tener un objetivo muy específico, y a mí me preocupa un poco que ahorita que hablábamos, más allá del asunto de la pobreza, ya nos estamos moviendo al asunto económico y si hacemos eso, yo creo que no van a tener mucho éxito. Hay dos iniciativas de corto plazo con las que va a arrancar este proyecto. Uno es presupuesto base cero, que lo bautizamos presupuesto sin moche. Sin moche. El otro, que lo bautizamos cero listas de espera. Y ese es un ejercicio como de empoderamiento ciudadano. O sea, queremos que aquellos que son usuarios de los servicios públicos de salud pues tengan una voz y puedan tener instrumentos para exigir, ¿no?, el acceso a la salud. Cero lista de espera. Estamos ofreciendo en una página de internet algunas herramientas para que a quienes se les niegue el servicio médico puedan denunciarlo, ¿no?, y poder dar seguimiento. Entonces es una iniciativa que también tiene un brazo de Contraloría Social y de seguimiento ciudadano que esperemos funcione. Porque sin lugar a dudas, pues necesitamos las dos pinzas, los dos instrumentos. Claro, y en este que tiene que ver con presupuesto base cero,
todos los programas sociales y contra la pobreza que se hicieron en México antes de 1997 eran regresivos. Todos, Sí. salvo la educación básica. Sí. De 97 para acá ya tenemos algunos programas Sí, más así o es, menos Macario. decentes, ¿no? Como oportunidades Así y es. demás, pero aún así no han tenido un impacto tan significativo. Entonces, ¿van ustedes también ahí proponiendo alguna idea de programas específicos a la hora de discutir el Mira, presupuesto base cero o nada más revisarlo? Está muy bien mapeado cuáles son los programas con efecto progresivo y cuáles son los programas con efecto regresivo. Ujú. Entonces, ahí se puede trabajar para privilegiar los que tienen un efecto Y cerramos la progresivo. Secretaría de Agricultura. Por supuesto, Ah. ahí es puro gasto para mantener una estructura corporativa. No, la dedicamos a que produzcan. Necesitamos un campo que produzca, no un campo que reparta subsidios. ¿Qué es lo que No hacen está hoy? para- Pero los subsidios al campo no mejoran la productividad Correcto. ni abaten la pobreza. Así es correcto, sí. Entonces sostienen una estructura corporativa y eso está documentado. Sí. O sea, tenemos evidencia para hacer mejor política pública. Por ahí no es un problema técnico, No. es un problema político. Así es. Entonces, para plantear un mejor presupuesto en temas de desarrollo social, hemos generado la evidencia. Ahora, esto implica necesariamente, me llama Macario, sociedad civil que actúa, generar compromisos con el aparato político, con los que toman las decisiones, porque suena bien, aparece el planteamiento, lo puedes publicar, sacas el libro. ¿De qué manera existe esta conexión entre una sociedad civil que puede plantear algo coherente como alternativa y la intencionalidad del propio gobierno federal fundamentalmente, o de los gobiernos de los estados, si es que alguien puede controlarlos, para que le entren a este tipo de transformación que implica necesariamente afectar intereses? Porque este tema del mantenimiento de la pobreza, antes se decía muy coloquialmente, bueno, pues es que al sistema priista le conviene mantener a los pobres porque son el voto. Hoy resulta que eso ya no es tan cierto, o no es cierto, y el problema radica en que pues, hay ciertos espacios de poder y mejor no los toques, no te atrevas a tocar. Los 12 años de panismo dijeron, no, esos no los tocamos porque nos puede reventar el país. ¿Cómo hacer para que esto se vuelva realidad? Mira, tenemos ya un espacio de interlocución, con el subsecretario de egresos. Ujú. Sí está convocando a la sociedad civil para que planteemos, ayudemos a dar ideas, informemos su proceso de toma de decisiones. Yo espero que sea fructífero. Ujú. Pero ciertamente hay una lógica que tiene que romperse, ¿no? Por un lado, el secretario Videgaray dice que hay que recortar el gasto y por otro lado, la Secretaría de Gobernación gasta para resolver problemas, casi es pago por evento, ¿no? Tenemos una bomba, un movimiento social. Hay que meterle dinero. Hay que meterle dinero. Entonces tenemos a los maestros, tenemos acuerdos que implican dinero. Y bueno, esa lógica pues es difícil de vencer, ¿no? Y mientras esa lógica sea difícil de vencer, pues entonces la reingeniería del gasto, la reforma al gasto que este país tanto necesita, pues se va a ver pues entorpecida, ¿no? Pero sí hay espacios de interlocución. Yo creo que en los gobiernos estatales tenemos que trabajar mucho más. Con la federación, ha habido pues espacios de interlocución y de influencia, hay que reconocerlo. En los gobiernos estatales hay que trabajar con sociedad civil allá. Que a veces no existe todavía. Hay que tener contrapesos allá. Que a lo mejor es parte de la explicación de los problemas que se hablaban geográficamente, ¿no? Es decir, Sin los duda. estados en donde esto no Sin ha duda. funcionado y sigue sin funcionar, no tienen sociedad civil, y en donde las cosas medio van avanzando es porque la sociedad civil sí funciona, y así se resolvió el problema de violencia extrema en Tijuana, en Juárez, en Monterrey, y se han resuelto otras cosas. Así es. ¿Cómo se le hace para construir sociedad civil allá? Pues es un proceso muy largo, ¿no? Es un proceso difícil construir sociedad civil y construir contrapesos. Entonces, pues esta acción ciudadana tiene pues la mira puesta en eso también, ¿no? En cómo construir, ofrecer algunos instrumentos para empoderar al ciudadano. Hay muchas organizaciones trabajando desde la base y yo creo que esto eventualmente va a transformarse en una sociedad civil que tenga más presencia, que pese como contrapeso y también en las tomas de decisiones. Mientras este componente esté ausente, pues va a ser difícil, ¿no? ¿Cómo? Mientras no haya mecanismos de rendición de cuentas. ¿Tienen algún, digamos, cronograma de en qué momento poder llevar a cabo alguna de estas acciones? Ya arrancamos con el tema del presupuesto base cero y ya arrancamos con 0 listas de espera.
Necesitamos que estas redes, son 50 organizaciones y son redes también que han venido trabajando por mucho tiempo en comunidades desde la base, pues realmente se movilicen pues a favor de esta iniciativa de cero listas de espera. Sí creemos que pues acciones de Contraloría Social pueden hacer una diferencia. Sí, sin duda. Ahí es donde está la clave finalmente para poder modificar eso. Edna Jaime, directora de México Evalúa, muchísimas gracias por Al estar contrario, aquí con muchas nosotros. gracias a ustedes. Vámonos a una Muchas pausa. gracias. Esto es Dinero y Poder. En el primer trimestre de 2015, el Producto Interno Bruto del país creció 0.4% comparado con el trimestre previo y en su comparación anual registra un alza de 2.5%. Banco de México ajusta a la baja sus previsiones de crecimiento para 2005. Estaba entre 2.5 y 3.5, dicen que se van a 2 y 3%, y también el gobierno federal, Hacienda dice exactamente, pues, prácticamente lo mismo que Banco de México, ¿no? De 2 a 3.2. Es lo mismo Sí, prácticamente, sí. digamos, lo mismo que en esta idea de que, pues, Poquitito más optimista. si nos acercamos a 3 va a estar bien. El 2,5 que aparece anualizado el día de hoy no está mal para lo que algunos pesimistas habían manejado como un atorón en la No, economía nacional. yo digo, está extraordinariamente bien. Si uno analiza con mucho detalle, realmente de los poquísimos sectores que realmente revirtieron la tendencia es el sector petrolero. Es una caída brutal, 5.8%, y eso hace que el sector industrial, todas las actividades secundarias, Que bajen. tengan una tasa de crecimiento pues menor a la que venía sosteniendo en el 2014. Pero si quitamos esa parte del petróleo, las manufacturas están creciendo al 3%, construcción está creciendo al 4,5%, y ese sector industrial en su conjunto ya no observa esa desaceleración que uno pensaría pues nos viene de Estados Unidos. La verdad es que no se aprecia en las cifras con mucho detalle. El sector manufacturero sigue creciendo a todo dar. El sector construcción, después de un febrero muy malo, la verdad es que tuvo un marzo extraordinario. Y pues ahí van, en los dos frentes, todo lo que es construcción de vivienda, construcción de infraestructura, sigue jalando en el país. Y sorprendentemente, dentro del sector servicios se tiene una tasa de crecimiento realmente impresionante. Comercio está creciendo más del 4,5%. El sector hotelero, restaurantes, turístico en general, 3,5%. La verdad son sectores fundamentales para la economía mexicana que de alguna manera nos quitan este velo pesimista de decir es que realmente nos estamos desacelerando y otra vez estamos teniendo una crisis. Cosa que no checaba con lo que estamos viendo en los mercados laborales. El empleo está creciendo, los salarios en términos reales están expandiendo, las remesas están entrando, las ventas internas están creciendo. Inversión extranjera Inversión directa. extranjera, tuvimos un récord histórico en el primer trimestre y uno decía, bueno, ¿estamos realmente tan mal? Y estas cifras del Producto Interno Bruto yo creo que esclarecen muy definitivamente que no estamos tan mal. El país sigue creciendo con la misma dinámica con la que cerró 2014, excepto petróleo. Y el número es bueno comparado con cualquier trimestre de este gobierno. Es decir, durante toda la administración del actual gobierno no habíamos crecido 2,5, así que ya, pues, Ya la hicieron. una maravilla. Pero también si comparamos con el crecimiento promedio anual, el sexenio de Fox y el sexenio de Calderón fueron de menos de 2,5 promedio anual. En consecuencia, este es un crecimiento bueno, no solamente comparado con estos 2 últimos años, sino con los últimos 15. Y si se pone uno incluso más creativo, hasta con el sexenio de Zedillo, que en su promedio tiene un crecimiento de 3% anual, ya no muy lejano de esto, y que sería hoy prácticamente 3% si no tuviéramos esta gran caída del petróleo. Entonces, digamos que ya estamos otra vez sobre la trayectoria inercial de México, y en ese sentido no es tan malo el dato, pero todavía no estamos empezando a sentir ya seriamente los incrementos que deben resultar de las decisiones que se tomaron de las reformas. Por ejemplo, la inversión extranjera es grande durante el primer trimestre sin que hubiera ya inversiones específicas en el tema energético. No, es más que nada el tema de AT&T con Yusacel, que dicen que Pero son quítale los si 2,000 quitas millones eso, de siguen dólares. siendo 5,000 5,000 millones millones de de dólares. inversión nueva, En porque manufacturas. siempre se quejan Reinversiones, esto aquí de que son puras
la mayor reinversiones. parte de la inversión extranjera es reinversión. Ahora sí fue inversión nueva, en cantidad importante, y es muy probable que el segundo trimestre sea más o menos del mismo tipo, a lo mejor incluso mejor, porque ya empezamos con el asunto energético más en forma. Es decir, no se trata de un dato que uno diría, bueno, pues es coyuntura, es de momento, se juntaron algunas variables y ahí esto no se sostiene, no estaríamos en esa. No, yo creo que No, ese más argumento bien sería exactamente al revés. sí. Si el Producto Interno Bruto hubiera tenido un pésimo comportamiento, el argumento sería, bueno, es que es coyuntural porque Estados Unidos es... Pero no es el caso. La verdad es que mantenemos una tendencia creciente. Desde el segundo semestre del 2014 van 3 trimestres consecutivos de crecimiento, yo diría, más que bueno para la economía en su conjunto. ¿Qué tanto nos va a afectar la parte del petróleo en el segundo semestre? Y me estoy refiriendo básicamente al impacto que pueda tener el petróleo con el gobierno federal, porque contra la caída en el volumen de producción del petróleo no hay ningún seguro y traemos un decrecimiento de 8% en el volumen de producción en los primeros 4 meses del año, que es brutalmente malo, y que más que compensa el aumento del precio del petróleo que hemos observado de niveles de $38 por barril de exportación a niveles de $58 por barril, que ya no está tan mal respecto a esta crisis tremenda. Que además tienes el mercado seguro, ¿no? petrolero. La cobertura, que es otro En boleto este que año no no te, nos no te preocupa, afecta. pero es muy bueno con miras al 2016. Va a depender muchísimo cómo nos vaya en el 2016 respecto precisamente a qué tanto nos acerquemos a esta cifra de $70 por barril para ver cuántos ingresos petroleros vamos a perder en el 2016. Si uno analiza con detalle la última minuta del Banco Central, 4 veces repiten que están de acuerdo con una política fiscal que contraiga el gasto. Sí. Pero 4 veces también repiten que para que sea efectiva tiene que ser creíble. Un poco en alusión a que en el primer trimestre del año pues no se ve una contracción del gasto público para nada. Entonces, pues yo creo que aquí hay un rezago muy grande entre que el secretario de Hacienda dice algo y la realidad lo refleja. Sí. Porque igual cuando tuvimos en 2013 y un cacho de 2014, sobre todo 2014, un incremento de gasto grandísimo y para el crecimiento y demás, pues lo anunciaron y realmente se empezó a ver como 10 meses después. Entonces, a lo mejor aquí estamos en lo mismo, hay un gran rezago en las decisiones del gobierno, pues una explicación. Ahora, nada nos va a quitar la incertidumbre del segundo semestre, que es derivado de cuestiones básicamente de la Reserva Federal y cuándo va a aumentar las tasas de interés. Sigue habiendo una especulación muy importante y una volatilidad tremenda. ¿Nos va a pegar por ahí de septiembre? Muy probablemente sí, en el segundo semestre, pero pues veremos hasta dónde. Pero no en septiembre, acuérdense que es octubre, el mes terrible. En octubre caen las hojitas de los árboles y caen las bolsas de valores. Pero esto, pues, su lógica. Pero funcionó el año pasado natural. Y funcionó el anterior y va a a este, acuérdense. Modernízate, Macario, el cambio climático ya llegó, pues va a ser antes, en septiembre. Es año de niño. Que en este asunto tan importante como sería el modelo de crecimiento, la forma de hacerlo, entra en la variable inflación, que pues la mantenemos controlada con un tipo de cambio todavía pues golpeado. Arriba de 15. Arriba de 15, no lo bajan de ahí, difícilmente vaya a suceder. Y el tema de tasas de interés, que yo no les sé, ustedes son más conocedores, por supuesto, pero ya que estos norteamericanos están queriendo subirla por ahí de diciembre, si les va bien, porque hasta ahora no ven ningún tipo de presión y que por lo tanto no tienen necesidad de hacerlo. Aquí el dilema es, después de la elección, porque hasta dentro de 2 semanas que sea la elección no vamos a saber nada, después de la elección empezarán a aparecer, por supuesto, muchas, no solo propuestas, sino políticas efectivas que harán girar la economía mexicana a un lado o a otro y podrán moverse incluso dentro de los estados, algo que uno creería que elecciones intermedias no influirían de forma significativa en la economía, y parecería ser que, pues yo creo que sí, porque deja a muchos todavía, a pesar de que no haya nada que pueda transformar o cambiar el país por el resultado electoral, sí detiene la inversión por las expectativas de un sector privado que repite una y otra vez que cuidado con la seguridad, que cuidado con la productividad, que cuidado con todo eso, porque no está convencido de que las cosas vayan a caminar bien. Probablemente no estén convencidos, ya lo hemos aquí platicado en varias ocasiones, es un fenómeno nuestro, los extranjeros sí están convencidos de que en México vale la pena meter dinero, lo están trayendo, y los nacionales no, por razones que no son de orden económico. Tal vez después de la elección haya cambios en esta dirección. Creo que la elección va a servir bastante para
ya, digamos, soltar presión política en México. Hemos ido acumulando mucha presión, sobre todo a partir del asunto de las casas y del asesinato en Iguala, que hace un gran cambio de expectativas de los mexicanos y que hace que cifras como estas, que se hubieran visto muy bien antes de eso, ahora pues todo el mundo las ve feo. Pero creo yo que la elección va a permitir soltar algo de presión en este sentido y después de eso vamos a poder empezar a reconocer lo que estamos haciendo bien y lo que nos falta, ¿no? Sí, y más que todo en expectativas, porque yo creo que el Congreso no va a cambiar mucho. No va a cambiar de hecho, no van a hacer absolutamente nada, yo ni- creo, ya todos hizo O en esta leyes, digo, a legislatura, lo mejor sí, leyes secundarias de algunas de las reformas que quedaron ahí, que pudiesen simplemente, digamos, clarificar hasta dónde se puede llegar Pero y las hasta dónde no. Pero participaciones de los partidos van a quedar prácticamente Ahora, igual. según ¿no las sabes? encuestas, el tema en estos días es hasta dónde estos datos de crecimiento económico bueno, etcétera, influyen en un proceso electoral como este. Hay quien dice, no se siente, no es parte de, no sé, quizá Yo creo que otra la vez, gente- otra vez el rollo de que estamos en el centro del país, que gente esto es el ni se Distrito entera. Federal. datos, No le como dice interesa. Ernesto, muy poca gente los ve. La No, gente no, ve empleo Lo que sí ve es si está teniendo empleo y hay salario. y le como alcanza decía para Ernesto, los bienes duraderos. Y eso lo ha estado teniendo ahorita. Sí, Y eso, fuertemente. según algunos, explica por qué el PRI no está cayendo en la votación, a pesar de que todo el mundo odia al presidente, según las encuestas. El PRI tiene todavía 35 o 40% del voto, junto con su aliado, el Partido Verde, para esta elección. Esto probablemente tenga que ver con que la gente se está sintiendo mejor en términos de gasto. Y cuando me refiero a la gente, me refiero a todos los mexicanos, porque cada uno de nosotros evaluamos lo que está pasando función de como lo que si me todo pasa. el país fuéramos nosotros. Así es, y no es pues así. acuérdense, hay una gran cantidad de personas que son diferentes y que piensan de una manera Y distinta. que a viven de nosotros. forma Así distinta es. y tienen distintos tipos de necesidades, ¿no? Y también en el extranjero, si uno ve el crecimiento de este país en el primer trimestre y lo compara con Brasil, que es -1, y lo compara con Rusia, que es -3.8, híjole, la cosa está horrible. También los extranjeros creen en México porque no tienen muchas otras opciones afuera, la verdad de las cosas. Y hay es que recordar que en la crisis 2008 a México sí se quedó atorado y países como Brasil o como Chile o incluso Rusia seguían creciendo, que estaban en otro momento, ¿no? Según ellos podían, y lo que hicieron fue ampliar los problemas y ahora los van a ir cosechando durante unos años. Y bueno, y Macario le da mucho gusto. Pues Y sí, porque se burlaron de nosotros durante 10 años, que ellos sí crecían y nosotros no, y que eran los BRIC y nosotros no contábamos. Bueno, pero esto también como parte de un atorón en términos de reformas que nos llevó a quedar ahí en medio de esto. Imagínate una reforma como las que se hicieron ahora hace 4, 5, 6 años. La situación tuviera Si cambiado. se hubieran también. podido hacer a inicios de este siglo, en el año 2000, hubiéramos hubiera cosechado muchísimo y hubiéramos hecho lo que hizo China, pero Bueno, no se hicieron. lo hicimos. Vámonos a una pausa, de regreso platicamos con ustedes. Elecciones, el clima electoral en México a todo lo que da. Esto es Dinero y Poder. Se complica el proceso electoral entre la filtración de una llamada telefónica del consejero presidente del INE, los asesinatos de candidatos, la guerra sucia en entidades en las que se elegirá gobernador. A estas circunstancias hay que sumarle la amenaza que representa el crimen organizado y grupos sociales inconformes con el actual gobierno que han advertido que boicotearán la jornada electoral del 7 de junio. Aquí parecería ser que el trasfondo de todo esto es hasta dónde hay quien apuesta a que la elección sale bien o sale mal. Aquellos interesados en acabar con la elección, que lo dicen abiertamente, CETEG, coordinadora, 22 en etcétera, Oaxaca. 22, etcétera, abiertamente, y los que de alguna manera pues están de otro lado y que cometen, entre otras cosas, distintos delitos a los cuales pues difícilmente los pueden pescar. Entre ellos, todo este asunto de espionaje telefónico. Referirse a un secretario de un gobernador que se dice gobernador de pueblos indígenas y referirse a él en una llamada privada, ¿sí? Referirse a él como lo hizo, no lo voy a repetir para que no digan que estamos cometiendo distintos ilícitos, que no es cierto. Eso convertirlo, transformarlo en un arma mortal para el propio consejero presidente Lorenzo Córdoba, pues es más que yo te diría que una estrategia golpista. No se trata de defenderlo en función de las argumentaciones, pero una llamada privada tomada y convertida, una llamada privada en donde lo que se dice es simplemente un comentario sobre alguien. No lo pescaron ni
ofreciendo dinero, no lo pescaron haciendo fraude, no lo pescaron como todos aquellos otros, incluso hasta gobernadores, traficando con lo que sea. Lo pescan hablando con el secretario ejecutivo, refiriéndose a una conversación que tenemos y que hay muchísimo, tenemos todos, y que, pues, esto que se llama hablar off the record, o sea, aquello que no puedes decir en público. ¿Cuántas veces decimos, bueno, es que aquí apáguenle al micrófono porque esto no puede salir al público, porque representa una expresión que en términos de las reglas de lo público no puede expresarse? Pero si cancelamos esta idea de que existe algún tipo de vida privada, de expresión privada, pues vayamos a un modelo totalitario en donde se utiliza el espionaje abiertamente, así se hizo, y se acaban vidas y se acaban con una cantidad enorme de reputaciones. Creo que la utilización, fundamentalmente en estos casos, si tú me dices que lo espiaste porque está en crimen organizado o está en corrupción, también es ilegal. No, pegaron de gritos porque habría que liberar a Florence Cassés porque el debido proceso, Macario era de los que decía esto, no se cumplía, y ahora resulta que una expresión obtenida ilegalmente, ¿sí?, ahora sí tiene que tener consecuencias de orden político en un Estado de Derecho que no existe entonces en el país. Sí, creo que tienes razón en varios de estos asuntos que son distintos. Uno primero es uso de grabaciones obtenidas ilegalmente y difundidas ilegalmente, que se ha estado haciendo moda aquí en México, y que pues de alguna manera tendríamos que ir viendo cómo cerrar ese espacio, porque eso no ayuda en nada. El segundo problema es el problema de la diferencia entre lo privado y lo público. Efectivamente, los sistemas totalitarios lo que hacen es desaparecer lo privado para que todo esté bajo su control. Y aquí estaríamos en un caso muy particular, porque no sería un Estado totalitario, sino que serían agentes extraestatales los totalitarios, los que están interviniendo para impedir que los demás puedan hacer su vida privada y se puedan expresar. En tercer lugar viene saber por qué ocurre esto. No está claro quién lo hace, no está claro por qué. Hay al menos dos diferentes o tres diferentes posibilidades. Una es partidos que han sido golpeados por decisiones del INE, que sería el caso del Partido Verde. Hay los partidos que dicen jugar a las elecciones, pero que en todas las elecciones se quejan de fraude y tratan de tumbar el proceso, como es Morena. Y hay los actores que están fuera por completo, los que tú sí mencionabas al inicio, y que están apostando a que el proceso electoral se descarrile. Y lo están haciendo la CETEG en Guerrero, con no mucha habilidad, y la sección 22 en Oaxaca, que sí está mucho más organizada y que sí puede ser un problema. Y que, por cierto, la persona a la que se refiere el consejero presidente del INE en su llamada es un señor que dice ser gobernador de una nación chichimeca, que lo que va es a pedir diputados a cambio de permitir la elección. Y es peor, amenazar. Exacto. Eso es un problema mucho más serio que la burla que haya hecho el presidente del INE sobre el personaje que fingía ser indígena, porque de eso es la burla. Se está burlando de que fingía ser indígena para entonces poder representar algo que a lo mejor, no sé si existe o no, yo no había oído de esta nación chichimeca, seguramente existirá un grupo llamado así, pero fingen ser más indígenas de lo que son, digámoslo así, para poder cosechar pues, un diputadito por aquí o un diputadito por allá. E ir a presionar a la autoridad electoral. Y de eso nadie se queja. De eso porque quizás lo que debió haber hecho el INE en ese momento es, pues, eso sí, legalmente, como se dice, balconearlo, publicar y decir, estos señores quieren. Pero si hacen a eso, través de, otra vez, Macario, perdón, a través de usos y costumbres, sí, ese mecanismo que puede funcionar para una comunidad muy específica, federal, pero no para un país y Bueno, no para sí un proceso funciona para las electoral, federales, como Sí, sucede en Oaxaca. y como sucede en Oaxaca Sí. todavía incluso. No, a mí me queda, mira, más allá del injustificado desprestigio de una persona como Lorenzo, que tiene una trayectoria impecable, intachable, y que sí tiene sus aspavientos y puede ser lo que quieras y mandes. A mí lo que me preocupa muchísimo es que esto también, no creo que trascienda el acto específico, pero lo que sí puede trascender es esta advertencia de, no solamente al presidente del INE, sino a todos los consejeros, los tenemos grabados y los vamos a seguir hostigando en el transcurso de los próximos meses. Es tratar de sabotear, ya no desde regiones muy específicas, sino desde la naturaleza misma del árbitro de las elecciones. Este desprestigio simplemente no se vale. No se vale.
unas cuantas semanas. No, porque además de lo que se trata aquí, o lo que tratan de llevar es a la discusión si lo que hizo y su lenguaje soez, que es un lenguaje que uno puede mantener en privado, si ven cómo hablo yo, no tendría yo este trabajo. No, pues obviamente no. ¿Sí? Eso, y especialmente viendo el fútbol. Así es, exactamente, y si pierde el Toluca, peor. Bueno, pues ahí estás, es tu mundo privado, en donde estás tratando un asunto, es cierto, que tiene que ver con cuestiones públicas, pero que representa parte de tu trabajo. Si a los políticos los grabaran, como sucede comúnmente, en la negociación que se hace, le dicen en lo oscurito, en la negociación lo político no puede mostrarse abiertamente porque entonces deja de tener efectividad. Si todo eso se mostrara, no hay posibilidad. Recuerdo cuando le preguntaron a Shimon Peres sobre, que era en ese entonces primer ministro de Israel, que cómo le hacía para iniciar un proceso de paz, lo primero es, usted no se tiene que dar cuenta que lo estamos haciendo, porque si los medios de comunicación tienen acceso a ciertos espacios de negociación, no sale, no aparece, y hay que entender eso como parte de una dinámica. Convertir el lenguaje y la expresión de Lorenzo Córdoba en un argumento de orden político es deleznable, es lo más bajo, y la utilización política de ello rompe con todas las reglas del sistema político mexicano. Pero lo que hace esto es ir debilitando a la institución, no únicamente al señor Lorenzo Córdoba, sino a la figura del consejero presidente. Para poder luego descalificar la elección. Para que al final puedas decir, esto no estuvo bien, ahora hay causales para anular una elección porque se pasaron de tope de campaña, etcétera. Y entonces van a poder procesar esto y tratar de presionar. Pero viene algo peor, Esra, que yo sí creo que hay que empezar a poner claro en el mapa para que lo discutamos los mexicanos, y es que los partidos vuelvan a decir, no está funcionando bien la ley, porque eso es algo que todos hemos dicho. Entonces, como no funciona bien la ley, vamos a hacer una nueva reforma electoral y entonces volvemos a cambiar el Consejo General del INE. Creo que eso ya no se puede hacer. Creo que ya estuvo bueno de los experimentos. Macario, Lo que hemos, espérame. Lo que hemos estado haciendo con esto es ir debilitando cada vez más al Consejo. Yo sí creo que hay que hacer una nueva ley, pero necesitamos, y lo platicábamos hace ratito con Edna Jaime, la presión que debe ejercer la sociedad civil. Necesitamos presionar para que los consejeros actuales del instituto, se mantengan, con los defectos que tienen y como son, estén hasta la elección de 2018. ¿Se puede hacer una ley distinta? Sin duda, y ojalá la hagan, pero no podemos estar cambiando esto porque entonces no tenemos un árbitro estable y eso hace que los partidos estén teniendo más poder del que deberían tener. Entonces necesitamos estar presionando. Y bueno, al principio, pero nada más, al principio acusaban a Lorenzo Córdoba de que no tomaba medidas contra el Partido Verde. Cuando se lanzaron con todo contra el Partido Verde, pues de repente aparece todo esto. No estoy acusando al Verde, no tengo las pruebas, no podría hacerlo, pero lo que queda claro aquí es que se trata de una estrategia para descalificar al árbitro. Y lo hicieron e incluso ahora lo hacen públicamente, ¿no? Yo creo que somos el único país del mundo en donde esta nueva ley electoral ni siquiera ha sido puesta a prueba porque no han sido las elecciones y ya estamos viendo cómo cambiarla. Es verdaderamente increíble, que además modifica una ley que servía mucho mejor. Bueno, en fin, veremos qué clase de animal frankensteiniano puede salir después de estas elecciones. Lo que es muy claro es que todos los partidos políticos hoy están inconformes con la misma ley que ellos hicieron y de la cual se van a quejar. Nos vamos a ir otra vez a una elección a tribunales, como la que hemos tenido desde 1997 a la fecha, indefectiblemente. Pero creo que ahora hay oportunidad de que se pueda construir una ley mejor, porque las fallas son más evidentes en este momento y además los actores que han tratado de boicotear las elecciones van a tener menos fuerza en la negociación posterior a la elección. Entonces, creo que esto va a permitir que haya más capacidad de discusión, pero sí necesitamos ir frenando desde ahorita la posibilidad de que se les ocurra cambiar consejeros. Y porque no ganaron. Por un último detalle, tú decías de dónde viene esta grabación y demás. Hoy Ciro Gómez Leiva en su columna dice, esto lo sacó alguien que dice ser de adentro del INE, es un anónimo, que dice ser de adentro del INE y fue el que lo distribuyó a los medios. También sería muy interesante averiguarlo. A lo mejor esto no lo hizo ningún partido político, sino que viene de adentro. ¿De dónde? Pues de esta burocracia que se va enquistando en todas las instituciones de gobierno y que probablemente no está contenta con la forma como están dirigiendo los actuales consejeros, y lo que quieren es empezar a tener cada vez más poder, porque si el Consejo General del Instituto se está sustituyendo cada 3 años,
años, el grupo que maneja el instituto, la burocracia que ya se construyó, esa no se cambia cada 3 años. Esa está ahí desde hace Entonces tiempo. empiezan a tener la fuerza que tienen en las secretarías de Estado los sindicatos, Así es. o la fuerza que tiene en educación el Sindicato de Trabajadores de la Educación. O los petroleros y en esas, Pemex. esas Así es. cosas son malísimas. Entonces habría que averiguar si es así para ir tratando también de meter orden en esto, ¿no? Y básicamente el hecho muy claro que los actores políticos entiendan que si ellos son los que juegan al espionaje y lo manejan como un elemento válido, no se quejen a la hora que les toque a ellos. Es como el modelo totalitario en donde de repente tú que estás espiando al otro, resulta que pues alguien atrás de ti te está espiando y ahora sí que todos terminamos pues siendo aplastados por la misma maquinaria. Vámonos a una pausa, regresamos con economía en Estados Unidos, aquí en Dinero y Poder. La ciudad de Los Ángeles, California, allá en los Estados Unidos, estableció que a partir de 2016 las empresas deberán comenzar con incrementos a salarios hasta alcanzar $15 por hora en 2020. Con esta medida se pretende favorecer a 700,000 personas que cobran la mitad, $8 por hora. Sin embargo, esta medida podría tener consecuencias en la economía de Estados Unidos. Aquí discutíamos hace un tiempo sobre el tema de elevar salarios mínimos en otras condiciones totalmente distintas, ¿no? Allá es salario por hora, aquí hablabas de un salario mínimo como también mecanismo para forzar el aumento de los salarios más allá del tema de productividad, o algunos decían, ahí, reconociendo el nivel de productividad, era parte del debate, se quedó ahí atorado. De repente en Estados Unidos, en un estado como California, deciden doblar el salario por hora, con algún tipo, supongo, pues de consecuencias, si es que esto pues termina también afectando a otros estados de la Unión Americana. Sí, la verdad es que la ciudad de Los Ángeles es la segunda más poblada de todo Estados Unidos y constituye un parámetro en términos de lo que va haciendo, especialmente en negociaciones salariales, para muchas otras ciudades en los Estados Unidos. La van siguiendo de alguna manera. Elevarla de esta naturaleza, pues sin duda alguna será bueno para su economía. No lo hacen de golpe y porrazo, lo establecen en un periodo de 5 años, pero la parte fundamental es justo en el momento en donde la Reserva Federal está debatiendo si aumenta o no aumenta las tasas de interés por un incremento en la demanda agregada, y demanda agregada quiere decir 2 cosas fundamentalmente, consumo e inversión. Pues no es una muy buena señal en términos del impacto inflacionario que pudiera tener, no porque se vaya a desbordar el consumo en los Estados Unidos. La verdad es que en Estados Unidos este salario mínimo, al igual que en México, es una referencia de mercado, de cuántos múltiples de salario mínimo ganas. Es un salario de aproximadamente $2,400 al mes, con lo cual pues muy poca gente podría subsistir en los Estados Unidos, dado el nivel de vida que tienen, ganan múltiplos de salarios hacia adelante. Pero lo que sí constituye es un empuje de costos para las empresas que tarde que temprano pueden reflejar en inflación. Y eso es lo que verdaderamente le puede preocupar a la Reserva Federal en el transcurso de la definición de su política hacia adelante. Hoy por hoy no va a tener mayor problema, y yo creo que la decisión de la Reserva Federal de subir las tasas entre septiembre y diciembre está perfectamente clara. Habrá que ver específicamente del 2016 en adelante cuánto le pega efectivamente a la parte de inflación. Y un comentario muy específico respecto a la economía de los Estados Unidos. También ya está generalizado este pesimismo de que Estados Unidos ya empezó un declive en la parte de producción. Si uno analiza, al igual que en México, la evolución de su producción, tuvieron un impacto muy fuerte por la parte del petróleo, se dejó de producir muchísimo, pero sus manufacturas siguen teniendo una tasa de crecimiento anual de 3%. Su construcción sigue creciendo al 3,5%. Su consumo no está creciendo al 4%, el consumo familiar, pero está creciendo al 3%. Sigue siendo una demanda agregada realmente importante en términos de su dinámica de crecimiento, que eso es lo que a la Reserva Federal pues lo mantiene un poquito en ascuas. ¿Y por qué se mantiene con esta idea de hacerlo después? Porque todavía no tiene un impacto inflacionario. En el momento en que la inflación en Estados Unidos empiece a repuntar, entonces sí, la Reserva Federal empezará a actuar.
un problema con el salario mínimo es que al impedir que se pueda contratar trabajo a un precio más bajo, hace que quienes venden a un precio más bajo se queden fuera del mercado. Sí. ¿Quiénes son los que ganan menos de esto? Estas $15 por hora, $2,400 al mes, como decía Ernesto, son $30,000 al año, que es un ingreso bajo para Estados Unidos, pues para eso lo ponen salario mínimo. Abajo de $30,000, ¿quiénes están en Estados Unidos? Pues están las personas que no terminaron preparatoria. Todos los estadounidenses que terminaron preparatoria están ganando más de $30,000. Si terminan una licenciatura están ganando arriba de $70,000. Y si tienen estudios de posgrado llegan a los 100,000. Ahí sí hay una relación. Ahí hay una relación importante. Entonces son los que no tienen preparatoria terminada. ¿Quiénes son los que no tienen preparatoria terminada? Pues hay de todo, pero hay una mayor proporción de negros y latinos. Entonces, ¿a quién le va a pegar esto? Pues le va a pegar a esos grupos de población. El tema de indocumentados. Eso es peor. Los indocumentados son indocumentados, no pueden tener salario mínimo porque no tienen nada. ¿Qué va a ocurrir? Va a ocurrir que si tú tienes personas contratadas a $8 la hora y ahora le tienes que pagar 15, pues busques una alternativa distinta. Una puede ser tener máquinas que hagan parte de su trabajo y juntar varias máquinas sobre una persona con estudios superiores que va a ganar $50,000 o $60,000. La otra opción es correr a todos estos y contratar indocumentados a los que les pagas $4 la hora y están bien contentos porque aquí ganaban mucho menos y se fueron para allá. Entonces, estas medidas de salario mínimo tienen ese riesgo. Yo entiendo que muchas personas están convencidas de que el salario mínimo es indispensable porque de otra manera los miserables empresarios explotan a los trabajadores. Yo entiendo eso, pero también entiendo que si tú pones un precio fijo en cualquier mercado, vas a generar una distorsión que se tiene que resolver de alguna manera y eso no le quita a los empresarios explotadores su carácter de explotadores. Lo único que cambia es a quién explotan. Ahora, es cierto, pero aquí habría que definir si finalmente la economía norteamericana ha llegado a niveles de productividad que le permitan pagar a $15 la hora. O sea, ¿cuál es el nivel que de alguna manera, sin distorsionar el mercado, como dice Macario, sin fastidiar a los de abajo, tú puedes ir aumentando, digamos, esto? Si tiene que ver con leyes de mercado, tiene que ver con también pues, algún tipo de intervención por parte de autoridades para generar mayores empleos con mayor capacidad, porque también es cierto, te dirían los propios líderes sindicales en Estados Unidos, que si tú no tienes una presión de la sociedad para aumentar salarios, pues el propio patrón terminaría por acreditarse prácticamente toda la ganancia. No, ojo, Los Ángeles no es todo Estados Unidos, bueno. Y Los Ángeles ni siquiera es una zona industrial, está más bien orientada al comercio y a los servicios fundamentales. Sí, California pues es una economía realmente fuerte, pero tampoco es la zona industrial en términos de competitividad más importante de los Estados Unidos. Ese está en la región este y ahí el salario pues es aproximadamente el federal es $9.50 la hora. Ahí no necesariamente se van a ejercer las mismas políticas, aunque eventualmente tenderán a incrementar sus salarios en esa medida. La zona aledaña a Nueva York es muy industrial, la zona aledaña a Chicago, Filadelfia, ahí está la parte industrial más fuerte de los Estados Unidos y yo te diría, hay una cancha muy importante. Sí, su productividad es una de las que más ha crecido en los últimos 10 años a nivel internacional en industria, en manufactura, y eso se debe a la parte tecnológica. ¿Qué tanto más puedan incrementar en el futuro para compensar un salario de esta naturaleza? No lo sé. La verdad de las cosas es que si siguen creciendo esta productividad como lo ha hecho durante los últimos 10 años a razón de 4% por año, pues sí se le puede llegar a un salario de esa naturaleza hasta el año 2020. La fuente principal de productividad de Estados Unidos es, sin embargo, el comercio al menudeo. Ahí es donde son el país más productivo del mundo de calle. Es el famoso efecto Walmart. Esto lo que implica es tener menos personas trabajando en cada tienda que ganan relativamente poco y por eso en muchos lugares los sindicatos y la gente que trabaja no quiere a Walmart. Los clientes sí los quieren porque les venden más barato. Entonces, y tampoco los proveedores tampoco quieren a Walmart porque son lo que llaman monopsonios. Así es, los va apretando. Los van apretando y no hay con quién. Barato y por eso es productivo. Entonces acá el problema es que a Walmart o a los señores de McDonald's o todos los que venden comida rápida es a quienes les va a pegar este aumento. Porque como bien dice Ernesto, ahí no hay tanta industria, hay mucho servicio. Estos servicios les va a pegar. ¿Qué es lo que van a hacer?
pues lo más probable es que empiecen a reducir la planta de trabajadores, porque de otra manera no salen los números, no van a quedarse a competir con el doble de salario. ¿Cómo le pueden hacer para eso? Bueno, pues hay ya muchas maquinitas que sirven para ordenar tu comida sin que haya una persona detrás. Hay la posibilidad de que la persona que está al frente sí le estés pagando $15 y los que están haciendo la comida dentro de la cocina son indocumentados de a $4 y con eso la vas librando. No sé si me explico. Se generan muchos espacios de conflicto cuando toma uno decisiones de este tamaño que a lo mejor no son soportables por el mercado con facilidad. Cuando tú llegas a un supermercado en los Estados Unidos, el 80% de los cajeros son automáticos. O sea, no hay una cajera que te esté cobrando. Tú vas y pasas tus Tú cosas. pasas tus cosas, tú pasas tu tarjeta de crédito y te vas. Hasta esos niveles han llegado para precisamente abatir los costos laborales. Ahora, el costo laboral en una manufactura promedio a nivel internacional, incluyendo Estados Unidos, es el 10% de los costos. El 90% es otras cosas, 20% de energía, 60% de materias primas. Si tú eres increíblemente eficiente en la energía o en el desarrollo tecnológico, puedes perfectamente bien pagar esos salarios. No es el caso del comercio y los servicios. Eso. Ahí el peso relativo de la mano de obra es muchísimo más Y alto. está el otro elemento que no han tocado, que es competencia, ¿no? También el hecho de que tengas sociedades muy competitivas o mercados muy competitivos, también te hacen, bueno, pues tratar de buscar a los trabajadores que sean los mejores al menor costo. Y bueno, ahí es donde esto no checa y empiezas a subir salarios y la economía crece positivamente. Y aquí la competencia puede ser geográfica, la gente se mueve de Los Ángeles a los suburbios o a las ciudades de juntos, San Bernardino, etcétera. Ahí pone Santa su tienda. Anita, Porque ahí es pues, donde puede ganar. Vamos a ver qué Bueno, pasa. ahí está. Ernesto Cervera Macario Esquetino, muchas gracias. Gracias a usted que nos ve y nos escucha todos los jueves aquí a las 10 de la noche. Canal 11 Dinero y Poder. Estamos en la radio. Noticias MBS en el 102.5 del FM de lunes a viernes de 5 a 7 de la tarde. Por nuestra parte, muchas gracias y muy buenas noches.